Diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. RadioTPAK.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. RadioTPAK.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. RadioTPAK.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. RadioTPAK.com. Usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca. Nos escucha a través de la 89.9 FM con 2000 watts de potencia de Tlacotepec de Benito Juárez a Mozoc y de Nopalucan a Tepeji de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestra app que baja rápida y gratuitamente en la tienda virtual de Play Store en Google, y en un minuto lo comunicamos con el mundo a través de internet y nuestro radio online. Nos ve a través de redes sociales, Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Y nos lee desde nuestro periódico digital radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación, líder y a la vanguardia, con información oportuna, seria y responsable, diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla. Siendo las 3:20, iniciamos hoy un nuevo programa. Hablemos de derecho con un enfoque humano. Soy la licenciada Evelyn Leal González y les doy la bienvenida a su programa, en el cual hablaremos, entre otras cosas, de temas propiamente de derecho. El día de hoy vamos a iniciar con un tema que es importante y que atañe a nuestra sociedad, que es el derecho a los alimentos. En este programa vamos a tratar de hablarlo desde un enfoque humano, que ustedes lo puedan entender y percibir y por qué es importante. Empecemos con qué son los alimentos. Cuando a veces hay problemas entre parejas, papá, mamá se separan y quedan en el limbo los niños, hablando que los niños son lo más importante que tenemos en esta sociedad, y entonces queda en el limbo este tema, alimentos.
¿Qué es? Es un derecho que tienen nuestros niños y niñas, a percibirlos. Y estos se enfocan no nada más propiamente en la palabra alimentos. Van a incluir sus alimentos, la despensa, situaciones como lo que se necesita para la escuela, que incluye útiles, inscripciones, uniformes, así como una vivienda digna, es decir, independientemente de que papá o mamá estén juntos o no, los niños tienen derecho a tener dónde vivir y que ese lugar donde vivan sea un lugar digno. También tienen derecho a la ropa, a calzado y hasta la cuestión de recreación. Vamos a hacer un enfoque en esto porque muchas personas confunden los alimentos con única y exclusivamente edad para lo que les alcanza para comer y dicen, bueno, tengo un hijo y yo siento que come con 300 pesos a la semana y es lo que yo a ti te voy a depositar. Ojo, no es de esa manera, porque el dinero que se va a depositar, ya sea con la mamá o a través de un juzgado, cosa que abordaré en otro momento, ese dinero debe de ser suficiente y debe de alcanzar para cubrir todos estos rubros. Es decir, debe de ser suficiente para tener una alimentación. Echemos cuenta, señores, con cuánto se puede alimentar a un niño, tomando en cuenta que existe el desayuno, la comida y la cena. También debe de cubrir el rubro de la escuela, que tenga los materiales suficientes para poder tener una educación digna, para poder asistir a la escuela, tener un uniforme, lo de las inscripciones. Asimismo, también, como ya lo había mencionado, tener una vivienda, tener un lugar digno donde vivir y acceso a cosas como ropa y vestimenta. También un rubro que incluye los alimentos y que muy pocos padres o madres consideran es el rubro de la recreación. ¿Qué es esto? Que yo como niño o como persona que tengo derecho a estos alimentos, también tengo derecho a recreación. También se debe de incluir en estos llamados alimentos la situación de, y si quiere salir el niño, si quiere ir a la feria, si quiere comprarse a lo mejor algún pequeño juguete. Todas estas situaciones se incluyen dentro del rubro de alimentos. Y estos alimentos ¿quiénes son los sujetos de obligación de estos alimentos? Van a ser papá y mamá en partes iguales. Aquí también va a depender de la capacidad del deudor alimentario. ¿Quién es el deudor alimentario? Es la persona que está obligada a proporcionar estos alimentos. ¿Y quién es el acreedor? Porque vamos a escuchar estas palabritas, deudor y acreedor. Es el niño, la personita que tiene la necesidad de estos alimentos. Y esto se mide de acuerdo a la necesidad y a la posibilidad. Es decir, si papá o mamá, independientemente de quién sea, tiene un sueldo determinado y este sueldo es muy bueno, suficiente, obviamente va a ser mayor la cantidad de dinero que se deposite a la cuenta de la persona que tenga a su cuidado al menor. Y también va a ser de acuerdo a la necesidad, que tanto yo niño, que tanto yo personita que percibo alimentos, tengo necesidad de ellos. Es por ello que cuando llegamos a una situación judicial, varía muchísimo la cantidad que se pone para cada persona, para cada niño, cada familia, porque cada caso es particular. Entonces hay papás que ganan muy bien, hay papás que no tanto y hay papás que van al día. Entonces la manera de fijar la cantidad de dinero que va destinada para alimentos va a depender de qué tanta capacidad económica tenga el deudor alimentario y qué tanta necesidad de alimentos tenga el menor. En el entendido de que la necesidad del menor es evidente, es un niño, una persona que aún no produce ingresos por sí mismo y que tiene necesidades de alimentación, educación, vestimenta, vivienda y recreación. Es por ello que esta necesidad hace que exista un deudor alimentario. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a los alimentos? Si bien es cierto, desde el inicio de este programa
les he estado hablando que son los niños en su mayoría, pero también algunas personas adultas tienen derecho a alimentos. Estos derechos a alimentos se da entre concubinos, cónyuges, personas mayores. Por ejemplo, si yo fui niño, mis papás me cuidaron en su momento. Una persona mayor que también ya no puede generar un ingreso, esta persona mayor que ya no puede generar un ingreso también tiene derecho a tener alimentos por parte de sus hijos. Y lo que les mencionaba va a depender de qué tanta sea su necesidad. Ahora, yo papá que estoy obligado a darlos, yo mamá que me quedé con la guardia y custodia del niño, ¿qué procede? En el mundo de derecho son varias circunstancias o procedimientos que se pueden realizar. Si de común acuerdo y tomando en consideración que los alimentos no es un capricho de mamá o de la persona que tenga la guardia del niño, por querer molestar al otro y querer obtener, por así decirlo, un lucro del trabajo de la otra persona, sino el objetivo es satisfacer las necesidades del menor. Entonces, generalmente lo que se hace, si cuando ambas partes en estos procedimientos están de acuerdo, es llegar a un acuerdo, y esto puede ser de manera voluntaria. La manera correcta de hacerlo, que generalmente no es como se hace, es llegar a un acuerdo por escrito y en su momento presentarlo ante el juzgado de su distrito. En el caso de Tepeaca, aquí tenemos nuestro juzgado civil, para que se eleve a cosa juzgada. Ojo, los alimentos son flexibles, es decir, en cualquier momento papá puede tener, no sé, a lo mejor lo despiden del trabajo, a lo mejor gana menos o a lo mejor gana más. Todas estas circunstancias van a hacer que los alimentos sean flexibles, es decir, no queda una cantidad determinada y decir ya nunca más se va a mover. Probablemente en el momento en que realizaron el convenio hayan llegado, un ejemplo, a una cantidad de 500 pesos. Sin embargo, como a papá ya no está en el trabajo, ya no hay manera de que deposite esos 500 pesos. O papá o la persona que está obligada a dar los alimentos tiene un mejor sueldo, lo subieron de nivel, tiene un mejor empleo, entonces igual ya no serán los 500 pesos, será una cantidad mayor, como decía, acorde a la posibilidad que él tenga de depositar ese dinero para cubrir las necesidades de sus hijos. Otra manera de realizar este procedimiento es mediante entablar un juicio de alimentos ante el juzgado. ¿Qué pasa? O esto es cuando la persona que tiene la guarda y custodia de los niños, es decir, la persona que cuida a los niños, quien se quedó con los niños, ya de manera pacífica y amable se acercó a la persona que no los tiene y dijo, ¿sabes qué? Ayúdame con los niños. ¿Por qué? Porque tienen gastos, porque tienen que comer, porque tienen muchísimas situaciones. Y esta persona dice, no tengo, no te voy a dar y hazle como quieras. Pues en ese hazle como quieras va a entrar este bonito juicio de alimentos. Es decir, se tiene que buscar un abogado patrono, porque es quien los va a representar. Y este abogado tiene que tener su cédula profesional y estar debidamente registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y con ello presentará una demanda en la que, valga la redundancia, los alimentos, se demandarán alimentos al deudor alimentario y se le notificará. En caso de que esta persona tenga un empleo en el cual le paguen vía nómina, se fijarán los alimentos provisionales y llevarán al notificador a avisar al patrón que esta persona está siendo demandada, y como los alimentos no es
una situación que podamos postergar, no es algo que, bueno, pues alimentos, hay a ver cuando lo resolvemos, sino que en medio se encuentran menores y que es urgente saber y determinar cómo se les van a dar los alimentos. Es por ello que se fijan los alimentos provisionales y se empieza a descontar de la nómina. Y en esa nómina, ya según lo que haga su abogado, pero llegará al juzgado y en el juzgado se podrá cobrar. De todas maneras, va a seguir un procedimiento, porque dentro de este procedimiento vamos a demostrar la necesidad y la posibilidad. Es muy importante estas dos palabritas, necesidad y posibilidad. ¿Qué tanto lo necesito? ¿Qué tanto tú puedes pagar? Y esa es la manera en los dos procedimientos de alguna manera que se llevan a cabo. El voluntario, que es cuando las partes están de acuerdo, y cuando no, existe la ley precisamente para proteger este derecho de nuestros niños. Recordemos que son el futuro de nuestra sociedad y no podemos, esta opinión ya no es tanto como abogada, no podemos como padres estarnos peleando o jugando con algo tan importante como son los alimentos de nuestros hijos. Muchas veces los padres ponen como excusa, es que la mamá se lo va a ir a gastar. Señores, los alimentos es un derecho de sus hijos, no es de la mamá. Es un derecho única y exclusivamente de sus hijos a tener un desarrollo pleno y sano. Y para ello es necesario que se les otorguen alimentos. Ahora, señoras, si la persona, el papá, la persona con quien tuvieron a sus hijos no pretende responderles, hagan algo, busquen algo. Muchas también nosotras como mujeres decimos, no, es que yo no necesito nada. Es que aquí el punto no es ese, no es que yo no necesite nada, sino son los niños. Y es un derecho al que nosotras como mamás no podemos renunciar. El derecho es única y exclusivamente de nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cuáles son las situaciones? ¿Qué es lo que pasa cuando la persona deja de dar alimentos aún cuando ya esté ordenado por un juez? Para empezar, hay dos situaciones por las cuales se dejan de dar alimentos. Una puede ser de manera voluntaria, es decir, porque yo no quiero, no te voy a dar alimentos. Y otra puede ser de manera justificada, es decir, no es que no quiera, no puedo. Regresamos a esta palabrita de la necesidad y la posibilidad, el no puedo. Entonces vamos a enfocarnos en qué pasa si yo no quiero. Si yo no quiero, ¿cuáles son las consecuencias? Digo, hay papás que se ponen en insolvencia. Si bien es cierto, ya les establecí que hay procedimiento y que es un juicio de alimentos, el cual se tiene que realizar ante un juzgado. También es cierto que hay personas que se ponen en insolvencia. Es decir, yo renuncio o tengo un trabajo en el cual no me pagan vía nómina o hago quebrar de alguna manera mi trabajo o el lugar de donde yo genero ingresos, para no darte a ti, a la persona que tiene a mis hijos, para no darte darte lo que corresponde, el dinero. Ello tiene consecuencias. Y esas consecuencias, y que se puede pedir a través igual de un juicio, es la pérdida de patria potestad. Cuando hay un incumplimiento voluntario por parte del deudor alimentario por más de 90 días, nos encontramos en este supuesto. Es decir, yo voy a demostrar que tú, deudor alimentario, persona que tienes la obligación de proporcionar alimentos a mis hijos, te has puesto en un estado de insolvencia con tal de no proporcionar esos alimentos. Entonces, si lo demuestro que por más de 90 días tú no diste porque no quisiste, es una causal de la pérdida de la patria potestad. La patria potestad es un tema que en algún otro momento les explicaré, pero básicamente es el ya no poder tomar decisiones sobre nuestros hijos, que no es lo mismo que la guarda y custodia. La patria y potestad es cuando ambos padres, por ejemplo, para sacar un pasaporte, ambos padres tienen que estar de acuerdo. Con la pérdida de patria potestad, yo ya pierdo el derecho que yo pudiera tener sobre mis hijos. Otra de las consecuencias
es la inscripción en el registro de deudores alimentarios. ¿Qué es esto? Existe un registro de deudores alimentarios morosos en el cual se inscriben los nombres de todas las personas que precisamente han incurrido en esta situación. Es decir, existe una orden de un juez en el cual ya le está obligando a dar alimentos y esta persona no lo cumple. Pero bueno, eso lo seguiremos comentando en un ratito más. Vamos a ir a unos infomerciales que nos patrocinan. radiotepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotepeaca.com. 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 Stephanie's Pizza. Con nuestro delicioso sabor te ofrecemos pizza hawaiana, mexicana, pepperoni, al pastor y más. También tenemos alitas, papas y hamburguesas. Estamos ubicados en 8 Oriente número 212, junto a los condominios verdes, Barrio San José. Ordena nuestras pizzas inigualables. Pedidos a los números 2231-05-8660 y 223-11-105-38. Tenemos la promoción de 2 pizzas familiares por 240 pesos de lunes a jueves. Solo hawaiana y pepperoni. Servicio a domicilio. Pregunta por nuestros paquetes. Stephanie's Pizza. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos.
¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Seguro Popular y personas de la tercera edad, así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en Tepeaca. Números de contacto: 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. radiotepeaca.com. Descubre los... Seguimos con nuestro programa y como ya habíamos avanzado, el tema del día de hoy es alimentos. Estábamos precisamente hablando de qué pasa cuando la persona encargada de dar estos alimentos, es decir, el deudor alimentario, de manera voluntaria o en otras palabras por capricho, no quiere pagar alimentos. Y esto tiene consecuencias. Si bien es cierto, como ya lo había mencionado, existe un procedimiento judicial por la vía civil mediante la cual se demandarán alimentos. Pero aún así, cuando existe este procedimiento, pero no hay manera de obtener esta cantidad de dinero para poder satisfacer las necesidades del menor, porque el papá se ha puesto, o la persona que es el deudor, se ha puesto en insolvencia de manera voluntaria, o simple y sencillamente dice, no quiero pagar alimentos, y de tal manera que aunque le busques no vas a poder cobrarme. Bueno, pues no nada más se queda ahí. Como ya lo habíamos mencionado, existen consecuencias. Una de esas consecuencias, y retomando, es la pérdida de la patria potestad. Otra de las consecuencias es la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. ¿Esto de qué sirve? Bueno, si papá o la otra persona, o hasta posiblemente mamá, porque la obligación alimentaria es de ambos y cualquiera de ambos puede tener a los niños, incurre en esta situación. Bueno, entonces al estar inscrito, si quiere formar una nueva relación, este es un tip, chicas, váyanse a la página de deudores alimentarios, la cual se encuentra o la pueden googlear en www.rccivil.cdmx.gov.mx, en el cual existen, ingresando los datos de la persona, va a votar si es un deudor alimentario. Entonces, chicas, si ustedes se dan cuenta que esta persona no está cumpliendo con una obligación con sus hijos, con quien debería de cumplirla por el simple hecho de amor y no por una cuestión judicial, imagínense pues qué les espera a ustedes. Otra de las consecuencias es una consecuencia penal, es el incumplimiento de la obligación alimentaria, y de esta manera lo podemos hacer a través de fiscalía. Ya aquí existe una cuestión penal y esta le va a dar dando seguimiento acudiendo al Ministerio Público, pero ya con una sentencia debe de existir una previa resolución judicial, es decir, en palabras más cristianas, vamos a acudir al juzgado, donde previamente nosotros ya iniciamos un procedimiento, un juicio por alimentos, en el cual ya existe esta sentencia que esta persona debe de estar cumpliendo con alimentos.
y que no, obviamente pues no está cumpliendo, y con esta sentencia y en el sentido de que no está cumpliendo y lo puedo demostrar, bueno, entonces ahora acudo ante Ministerio Público. Ministerio Público va a recibirme, va a decir cuál es la situación, se va a ver una declaración y se van a tener que juntar otros datos de prueba, como ministerial, como las actas de nacimiento, entre otros. Pero igual, aquí hacer hincapié en que sí existen consecuencias para esas personas que hacen un incumplimiento con los alimentos. Ahora, para que ya no se siga con esta cuestión de dejar la obligación, con el incumplimiento de la obligación alimentaria, se debe de otorgar el perdón, pero para que ello ocurra en uno de los supuestos, debe de haber pagado todos los 90 días o el tiempo que lleve sin proporcionar alimentos a la persona que los necesita. Otra forma en la que se puede garantizar alimentos, es decir, me pudieran preguntar, oiga, Lick, mi expareja no trabaja pero tiene una casa, mi expareja tiene un vehículo. Son cuestiones que son propiedades y pueden ser tomadas como garantía y se pueden llegar a embargar para garantizar el pago de los alimentos. Algo que también les quiero comentar es que las personas, los acreedores alimentarios y representados por un mayor de edad, es decir, los niños representados por su mamá, van a tener el mayor derecho sobre precisamente esos bienes. Es decir, si existiera un juicio ejecutivo, en palabras cristianas, el papá o la persona que tiene la deuda tiene un adeudo con otra persona y esta persona llega a embargar el terreno, casa, automóvil o lo que tenga, los alimentos, las personas que tienen derecho a alimentos, es decir, el niño, la persona mayor de edad, con discapacidad o con avanzada edad que tenga derecho a sus alimentos, va a tener mayor derecho que la persona que está llevando a cabo un juicio diverso en el cual esté en litis esa propiedad. Entonces, entender que los alimentos es un derecho súper importante e irrenunciable. Lo repito, no se puede renunciar al derecho de alimentos que tienen nuestros hijos, que es en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué pasa si la persona que está obligada a dar alimentos, recordemos que puede ser papá o puede ser mamá, ya no puede dar alimentos? Cambió la situación. Ahorita, ¿qué es lo que estamos pasando? Lamentablemente estamos pasando por una pandemia que hizo que muchas personas perdieran su trabajo, su medio de subsistir, o que simplemente el negocio que tenían quebrara. Nadie está obligado a lo imposible. Debemos recordar lo que les había dicho, los alimentos se van a determinar por la necesidad y la posibilidad. Si yo simple y sencillamente ya no puedo, que no es lo mismo que ya no quiero, entonces no existe esta repercusión o las repercusiones legales que pudiera haber en su contra. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la persona no puede. Esto no significa que para siempre ya no va a dar alimentos. Significa que por el momento, en este momento, yo no puedo otorgarte alimentos, hijo, hija, papá o la persona a la que yo estoy obligada a dar alimentos, porque mi situación económica no me lo permite. Porque debo de tener primero, o a lo mejor tengo muy poquitito de dinero, pero ya lo perdí lo demás. Debo de subsistir para poder cumplir con una obligación. Entonces, en ese sentido, nosotros, tanto la persona que tiene a los menores o la persona que es el acreedor alimentario, no podrá obligar a una persona que no puede aportar estos alimentos. Pero ¿cómo voy a saber si no? Bueno, entonces ya cada persona le tocará hacer su investigación de determinar si es porque no quiero o porque no puedo.
En este momento estamos pasando por una situación en la que muchas personas perdieron su trabajo y aunque ellos quisieran dar alimentos, simplemente no pueden. Pero en algún momento cambiará esa situación. Como bien se los dije al principio del programa, los alimentos son flexibles. Es decir, no se va a fijar una cantidad y esta cantidad va a quedar por siempre y para siempre. Esta cantidad va a variar, va a tener una variación dependiendo de cada asunto, puede ser constante o no. Para empezar, también debe de haber un aumento. Recordemos que nuestros hijos crecen, sus necesidades van creciendo. No es lo mismo mandar a un niño a la primaria que mandar a un joven a la universidad. Es por cuanto va a ir cambiando la necesidad de los acreedores y también va a ir cambiando la posibilidad del deudor. Y como les repito, es por eso que no podemos, pero en algún momento la situación de la persona que diga yo en este momento no puedo pagar alimentos. Sin embargo, en el momento en que cambie su situación, en el momento en que obtiene un nuevo trabajo, en que su empresa vuelve a levantarse, en que, no sé, él obtiene un ingreso, a lo mejor tiene, no sé, vende algo y obtiene un ingreso, entonces en ese momento ya cambia la situación. Ya no es que no puedas, es que no quieres. Pero si tienes la posibilidad para dar alimentos, es lo que se va a proceder a hacer. Entonces, para abundar más en este tema, yo quisiera que ustedes como auditorio me hicieran el favor de mandar sus comentarios para saber qué más quisieran saber acerca de este tema. Yo sé que muchas personas tienen dudas y en este programa intentaremos darle resolución, respuesta a cada una de sus incógnitas, de las dudas que pudieran surgir de este tema, porque existen muchas situaciones. Hay quien me ha dicho, ¿y qué pasa si mi ex esposo ya tenía hijos y yo tengo también hijos? Bueno, primero lo que les había comentado, debe de existir para empezar una cantidad determinada para que esa persona pueda subsistir. No le pueden quitar más allá de ese porcentaje, ya sea de su sueldo, si es que esto lo descuentan vía nómina. Ahora, lo restante, lo que se puede, recordemos que todos los hijos van a tener el mismo derecho y va a ser de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos y a la posibilidad en conjunto de el deudor alimentario. Es por cuanto, les comento, la cuestión de los alimentos tiene muchas variantes y muchas situaciones. Entonces yo los invito a que si tienen alguna duda, alguna circunstancia, me la hagan saber. Y entonces en este programa les estaremos dando, si no bien la solución, por lo menos la respuesta, la orientación correcta. ¿Yo qué hago? Yo como mamá de hijos, ¿qué hago? ¿A qué tengo derecho? ¿A qué tienen derecho a mis hijos? Yo como papá, ¿hasta dónde estoy obligado? Porque recordemos que la obligación de alimentos es para ambos, es tanto para papá y para mamá, pero va a depender, recalco, de qué posibilidad tengo. A lo mejor papá, como no cuida hijos, tiene un trabajo estable y gana vía nómina y gana bien. Mamá, como tiene que quedarse en casa y trabaja a lo mejor vendiendo algún producto de belleza, su posibilidad es menos, pero eso no implica que no tenga una obligación. También lo está compensando con la situación de quedarse en casa, pero ambos deben de contribuir para el sano desarrollo, para darlo todo lo necesario para que sus hijos puedan tener, cubrir más que nada todas sus necesidades. Les repito, los alimentos no solamente incluyen propiamente la comida, incluye todo aquello que es necesario para el sano desarrollo de su menor hijo. Otra situación que se puede dar por los alimentos es qué pasa cuando la persona que está obligada a dar alimentos sufre un accidente. Regresamos a lo de hace un momento. Ya no está en posibilidades, su posibilidad disminuye. Entonces los alimentos van a estar en constante movimiento y estos algo que se me estaba pasando, estos van a persistir hasta que
ya no se tenga esta necesidad de alimentos, y esto generalmente es cuando los hijos terminan de estudiar o se emancipan. ¿Qué es emanciparse? Es cuando una persona que es menor de edad decide hacer su vida fuera del hogar y ya por cuenta propia, es decir, decidieron casarse o decidieron irse a trabajar y vivir solos. En ese momento se acaba la obligación de alimentos de los padres. Pero mientras los hijos sigan estudiando, va a ser obligación de los padres seguir proporcionándoles alimentos, que incluye todo lo que ya he sido muy repetitiva, les he estado comentando, que son los alimentos y todas las cuestiones que requieran para poder tener un desarrollo en paz. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Aquí estaré con ustedes para resolver juntos de la mano, de una manera humana, las dudas que ustedes tengan. Procuraré hacerlo en unos términos un poquito más simples, no tan cuadrados como lo es mi carrera, para que yo pueda explicarles. Y cualquier duda que ustedes tengan, no duden en mandarla a nuestras redes sociales, las cuales son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Acuérdense que en Facebook nos encuentran como Radio Tepeaca, tenemos un icono verde de un radiecito. Entonces ahí es donde ustedes pueden hacer llegar todas las dudas que ustedes tengan. Este programa se hace con el propósito de informarlos, de que ustedes como ciudadanía tengan al alcance una profesional en derecho que les pueda ir resolviendo un poquito sus dudas. A veces los abogados somos un poquito fríos, así nos hace la carrera. Sin embargo, en este lugar, en este espacio, vamos a ser humanos, vamos a entendernos y vamos a resolver todas las cuestiones jurídicas que nos hagan llegar. Y por ahí dijeran, si no, lo sé, lo inventamos, no es cierto. Si esta, la de la voz, no pudiera resolverlas, estaré con mucho gusto trayendo a expertos en la materia que pudieran dar solución o se les esté respondiendo a las dudas que ustedes pudieran tener. Bueno, les agradezco muchísimo el momento que me han proporcionado, estos minutos en los que han escuchado lo que he tenido que decir acerca de este tema. Espero verlos, escucharlos, más bien me escuchen próximamente. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde estará la emisión de este programa. Hablemos de derecho con un enfoque humano. Es todo por hoy. Abrazos afectuosos a la distancia.